Estábamos hablando de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y Mateo, estábamos hablando de Mateo 6, del 9 al 10, cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, tanto como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la oración que Jesucristo enseñó a los discípulos. Esta oración es la que nos enseñó. Por lo tanto, hermanos, es importante. Quizá cuando yo estaba muy pequeña, todos los sábados en la congregación a la que yo asistía, se leían los 10 mandamientos. Siempre, siempre, siempre los 10 mandamientos. Pero yo no sé si a veces se llegaba solamente a recitar y no a entender ni obedecer. Hay algunas congregaciones que recitan esta oración de Jesús, pero creo que debemos entender esta oración, y es muy importante esta oración. Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Dónde se cumple perfectamente la voluntad de Dios? Él nos dijo que se haga su voluntad. ¿En dónde? Tanto en el cielo, así también en la tierra. ¿Dónde se cumple entonces la voluntad de Dios? ¿Dónde se cumple la perfecta voluntad de Dios? Hágase tu voluntad como en el cielo. Entonces, en el cielo se cumple la perfecta voluntad de Dios. La otra pregunta sería, ¿cómo debemos orar para saber su voluntad? Debemos de pedir que su voluntad se cumpla en la tierra como se cumple perfectamente en el cielo. No sé si esto haga un clic en ustedes o no se entiende muy bien. Debemos de pedir a Dios que se cumpla su voluntad aquí en la tierra, así como se cumple su voluntad perfecta en el cielo. Pero ¿qué diferencia hay entre el cielo y la tierra? Porque el cielo es el cielo. Y su voluntad se cumple perfectamente en el cielo. Hermanos, si la voluntad de Dios se cumpliera perfectamente aquí en la tierra, ese cielo vendría a la tierra. Y la tierra cumpliría perfectamente la voluntad de Dios. Lo que aquí Jesús está enseñando, lo que intenta enseñarnos es bastante importante. Vamos a ver qué nos quiere decir con esta oración. ¿Cuál es la intención general que tiene Dios para nuestro presente hoy, aquí, ahora? Es que la voluntad de Dios sea hecha igualmente como en el cielo, así en la tierra. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una de las intenciones de Dios es que le obedezcamos. En Mateo 28, 18, 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. Les dijo, toda potestad me es dada, por tanto, id y haced discípulos a naciones. Si Él quiere que su voluntad sea hecha como en el cielo, así también en la tierra,
y nos dijo, id y hacer discípulos a las naciones, entonces nosotros debemos de enseñar y discipular a que otros obedezcan a Dios. Él nos manda a obedecer y que enseñemos a otros a obedecer a Dios. Por eso es importante conocer a Dios. Por eso es importante el tiempo de oración. Por eso es importante que el Espíritu Santo, que Dios limpie todo lo que tenemos adentro. Porque si obedecemos la voluntad de Dios, entonces vamos a enseñar a otros a obedecer la voluntad de Dios. Si nosotros no obedecemos la voluntad de Dios, entonces, y si queremos ir y capacitar y discipular y evangelizar a las naciones de la tierra, entonces vamos a enseñar a desobedecer a Dios. Si nosotros somos desobedientes, vamos a enseñar con esa misma desobediencia, porque nosotros no vamos a darles un respaldo de vida. A veces, hermanos, aunque llevemos años en el evangelio y asistiendo a una iglesia y tratando de obedecer a Dios, no obedecemos a Dios. Hay algunos que no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Hay otros en la iglesia que ya han descubierto la voluntad específica de Dios. Los que han andado con Él ya han descubierto algunos principios básicos para la voluntad de Dios para nosotros. Ahorita vamos a señalar solo 3 principios básicos. Uno de los principios básicos lo encontramos en Proverbios 2:1, 1. Es importante, es preciso, es necesario conocer la voluntad de Dios y dónde va a encontrar la voluntad de Dios. ¿Dónde la encontramos, hermanos? Aquí, en su palabra, en la Biblia, que es el manual del usuario. Ahí encontramos la voluntad divina. Él nos hizo. Así que nosotros tenemos un dueño, no nos pertenecemos. Pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que tenemos que leer y aceptar, creer y hacer la voluntad de Dios que está en su palabra. En Salmo 119, 99 al 100 nos dice que tenemos que meditar y que obedecer. Tenemos que aceptar que es la palabra de Dios y meditar en lo que leemos y obedecer lo que leemos. En Juan 16:13, el apóstol nos está diciendo que cuando obedecemos, el Espíritu de Dios nos va a guiar a un mayor conocimiento, a un mayor grado de verdad. Y nos va a llevar, como dice la palabra, de gloria en gloria. Cuando nosotros compramos algún aparato que trae cierta complejidad, digamos, para usarlo. Cuando compramos una computadora y no hemos usado esa computadora, no sabemos cómo funciona el teclado, ni hay unas computadoras que tienen bastantes numeraciones, así como este teclado. Y cuando compramos una primer computadora y viene con el manual de usuario, si nosotros solo leemos el manual de usuario, vamos a saber qué es lo que nos está dictando y guiando el fabricante. Y si leemos el manual, pero nunca ponemos nuestras manos en el teclado, no vamos a saber usarla. Pero si leemos el manual e intentamos poco a poco guiarnos con ese manual y aprendemos a usarla, poco a poco vamos a entender más y más hasta que lleguemos a ser unos maestros en el uso de la computadora. Así es la Biblia, hermanos.
En la medida que nosotros empezamos a obedecer el Espíritu de Dios nos va guiando a un profundo, a un conocimiento mayor, a un conocimiento más profundo. Vamos empezando a escuchar la voz de Dios y saber qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Recordemos aceptar la palabra, meditar en la palabra y obedecer la palabra. Entonces el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad, como dice su palabra. Pero ¿cuál es la voluntad específica de Dios para todas las áreas de mi vida? Uno es soportar las dificultades, dispuestos a sufrir todas las adversidades que vengan. Dos, ser sobrios, llenos del Espíritu Santo. Alabar a Dios, adorar, bendecir y ser agradecidos. Tres, debemos de vivir nuestras vidas santas y ser productivos. Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que espera nuestro Dios de nuestras vidas personales. ¿Y qué espera Dios con nuestras familias? Efesios 5, 22, 6 dice que tenemos que ser sumisos, honrar y rendir respeto a los miembros de la familia. Lo vimos ayer, debemos de llevar a nuestras familias, ser ejemplo en nuestras familias, los debemos de llevar a Dios. Tenemos que entrenar, como lo dice Efesios, para una vida santa, una mejor manera de vivir. Eso es lo que Dios espera que hagamos. ¿Y qué hay de la voluntad de Dios para los hermanos y las hermanas cristianas? Dice la palabra de Dios en Juan 13, 14 que debemos amarnos los unos a los otros. Este es el amor, esta es la voluntad divina. Ese es el precepto de Dios, de Jesús. Juan 17, 20, 23 nos está diciendo que vivamos en unidad, hermanos. Ahora pensemos en nuestras congregaciones locales donde nos desenvolvemos. Nuestras iglesias, nuestras comunidades son el reflejo del amor de Dios. ¿Son un ejemplo de unidad o no? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Somos un reflejo del amor de Dios? ¿Somos amor o somos una piedrita en el zapato para otros hermanos? Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Es su voluntad, no es solo una sugerencia, hermanos. El Señor en la oración que nos dejó, nos está llamando a ser obedientes, a obedecer tanto como se hace en el cielo, que así obedezcamos en la tierra para traer el reino de Dios a la tierra. Entonces también, ¿cuál debe ser nuestra relación con la gente? Debemos, dice Romanos 13:9, que debemos de amar a nuestros vecinos. En Santiago 1:27 dice que debemos de cuidar a las viudas, a los huérfanos. En Jeremías 22:3 nos está diciendo, y el 15 y el 16 nos está diciendo que debemos de defender a los que están en necesidad. Examinemos nuestras propias vidas, hermanos. ¿Amamos a nuestros vecinos o no amamos a los vecinos? Fíjense que nosotros tenemos aquí en el oriente y en el poniente tenemos casas en renta, y esas casas pues cambian de vecinos. Muchas veces tardan años sin que nos enteremos quiénes son. Y otras veces vienen vecinos como la vecina que se acaba de ir, enfermera, y su esposo médico. Ellos llegaron y empezaron a hacer amistad con los vecinos, empezaron a servir a los vecinos, pero ellos no eran cristianos. Una que otra vez tuve la oportunidad de hablar con mi vecina. Cuando la vecina se fue, dejó un vacío. Y al menos aquí en la casa sentimos una especie de tristeza porque se había cambiado de lugar. Sentimos en nuestro corazón algunas cosas que le pasaron a la vecina. Incluso cuando se le perdió a su perrito y lo estuvo buscando, lo sentimos. Y ellos no eran cristianos, hermanos, nosotros obedecemos la palabra que nos dice en Romanos, amar a nuestros vecinos.
¿Será que si nosotros nos vamos a vivir a otro lugar, nos extrañarán los vecinos? No se darán cuenta. En una ocasión llegó un primo a la casa y su hija inmediatamente llegó a la casa y empezó a hacer una gelatina a mosaico, una gelatina de colores. Mi mamá pensó, wow, vamos a a comer gelatina. Entonces la chica agarró la gelatina, la puso en una bandeja y llegó y ¡pum! Se la llevó a la vecina. Y la vecina se impactó. Nosotros no tenemos esa cosmovisión. Nosotros somos distintos porque ellos vivían en Estados Unidos. Y trajo esa costumbre ella. Se acaba de pasar a una casa y empieza a regalar cosas a los vecinos, comida precisamente. Para nosotros nuestra cosmovisión es ir a visitar a un vecino cuando está enfermo, triste, llevarle algo, ir de visita al vecino, o sí, pero no justo al cambio de casa. Nosotros necesitamos conocer primero a la gente para llegar a las casas. Bien, entonces, en Colosenses 4:1 nos dice que debemos de ser justos para los que están bajo nuestra autoridad. Si alguien está bajo su autoridad, hermanos, debemos de ser justos con ellos, no explotarles. En Primera de Pedro nos está llamando a respetar a los que están en autoridad sobre nosotros. Y debemos de obedecer a esas personas mientras no viole la ley de Dios. Dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dice la palabra. Debemos de amar a nuestros enemigos. Esa es la voluntad de Dios, dice en Lucas 4, 27, 35 y 36. Amar y bendecir sin esperar nada a cambio. Ahora hagámonos esta pregunta. ¿Viven los cristianos que conocemos? ¿Viven en la voluntad de Dios en todas estas áreas que hemos mencionado? Hermanos, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería si nosotros, todos los que nos llamamos cristianos, viviéramos conforme a la voluntad de Dios en estas áreas? ¿Cómo estaría el mundo, hermanos? ¿Cómo estarían nuestras congregaciones locales? Si viviéramos de la forma que hemos dicho, que hemos hablado, que es la voluntad de Dios para nosotros, de esa forma podemos traer el cielo a la tierra. Hágase tu voluntad, tanto como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios es que demostremos quién es Él, que demostremos su carácter, que nuestra vida sea un reflejo del carácter de Dios. Él quiere que demostremos eso a los hombres que están en dolor, a los hombres quebrantados, que demostremos eso a la humanidad quebrantada, que reflejemos su amor mediante la obediencia a su voluntad, viviendo de la manera que Él nos ha mandado. Qué difícil es, ¿verdad? Pero ese es el mandato divino. Y como ya les dije, no es una opción, es el mandato divino. Así podemos ser luz a las naciones, así podemos salar la tierra. No es algo mágico, tenemos que obedecer. En una diapositiva que les iba a enseñar, está el hombre quebrantado con las muletas, pero está mirando hacia adelante a un futuro. ¿Cuál es el futuro de ese hombre quebrantado sin Dios?
¿Y cuál es el hombre? ¿Cuál es el futuro del hombre? Al que quebrantado, que conoce a Dios. La intención de Dios es que el hombre vea, que vea adelante, que Dios está obrando, como dice la palabra. Tengo pensamientos de bien para ti y no de mal. Esas son las buenas nuevas. Que tiene buenas nuevas para su presente y su futuro. Pero, ¿qué pasa? Se levanta una pared en medio del hombre quebrantado y las buenas intenciones de Dios. Y esa pared, hermanos, es el pecado. Pero quiero que entendamos bien esta parte, analicemos y reflexionemos en esta parte que voy a decir ahora. Esa pared que se le ha levantado entre el hombre quebrantado y la voluntad preciosa de Dios, se levanta la pared que es el pecado, pero hermanos, no es el pecado del mundo, es mi pecado, es nuestro pecado. Es nuestra desobediencia lo que hace que se levante esa pared. Es el resultado de nuestra obediencia. Es el resultado de no estar haciendo la voluntad de Dios. Esto es lo que hemos estado hablando en sesiones anteriores. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que las iglesias no están fructificando? ¿Por qué creen ustedes que en nuestras congregaciones somos 10, 15, 20, 30, 50? Pasan 10, 15, 20, 30 años y seguimos oscilamos entre 50, 70, 50, 70, 50, 60, es que llegamos. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia está perdiendo a los países como ha sido los que se perdieron en la antigüedad? Bueno, no, vamos más actual, lo que está pasando en Estados Unidos. En nuestros países, ¿por qué la gente está perdiendo? ¿Por qué la iglesia está perdiendo? No es por causa del pecado de los no creyentes, es por causa del pecado de la iglesia. No es por causa del pecado de los no creyentes que están a nuestro alrededor. Como vecino, ¿por qué se pierde el vecino? ¿Por qué? Por mi causa, por no obedecer la voluntad de Dios. Es por mi pecado, es por nuestro pecado, es por no estar demostrando las intenciones que tiene Dios para el hombre quebrantado. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver en todos los textos bíblicos que dijimos hace un momento. Es ese pecado que nosotros cometemos que hace que el mundo diga: no puedo ver las intenciones de Dios. No puedo ver las intenciones que tiene Dios para mi futuro, ni para mi presente, pero es por causa de ustedes. Es por causa de ustedes, nos dice el mundo. ¿Por qué? Porque no reflejamos a Dios. Porque nuestra casa no refleja a Dios. Porque nuestra vida no refleja a Dios. Porque con nuestras acciones no reflejamos a Dios. Porque no tenemos el fruto del Espíritu. Por eso se ha levantado ese muro. Si usted fuera Dios, ¿qué haría con esta pared? Tal vez muchos de ustedes digan, pues derribarla. Él tiene esa autoridad, puede derribarla. Sí, puede derribarla, pero piénsenlo bien, hermanos. Porque esa pared somos nosotros mismos, los cristianos. Pero Dios no derribó esa pared porque nos ama. Porque nosotros somos los responsables
Y tan grande es el amor de Dios que Él no derriba esa pared. Y Dios nos dice que luchemos contra el pecado y que obedezcamos a Dios, que luchemos contra el pecado hasta que Él regrese. ¿Saben qué hizo Dios en esa pared que es nuestro pecado? Él abrió una ventana en la pared para que las personas afligidas puedan ver la voluntad divina de Dios. Pensamientos de bien tengo para ti y no de mal. Para que estas personas que están en necesidad para el mundo quebrantado puedan ver las intenciones de Dios, que tiene Dios para ellos en el presente y en el futuro. Pero en esta ventana hay 4 paneles. Estos representan las 4 áreas de crecimiento de Jesús, dice la palabra, y representa el área física, el área social, el área de la sabiduría y el área espiritual. Eso nos dice la palabra en 2:52. Como Jesús crecía en sabiduría, como Jesús era un buen hijo, como Jesús es el ejemplo. Crecía en el área física, en el área social, en el área de la sabiduría y en el área espiritual. Pero esa es la intención de Dios también para nosotros. Que crezcamos en lo físico, en lo social, en la sabiduría y en lo espiritual. Y a medida en que nosotros demostremos, que crezcamos y demostremos el amor de Dios a la gente quebrantada de nuestra comunidad. Dios desea, hermanos, entendamos esa parte y que la gente quebrantada vea a través de nosotros. Pero el problema, hermanos, es que muchas de nuestras iglesias, bueno, regresando, en esta pared que ha levantado el Señor, en esta ventana que ha levantado, hay cuatro áreas. Hay 4 áreas que son las que estamos viendo. Y esa pared que es básicamente, bueno, la iglesia, hermanos, es básicamente una pared de gente pecadora en quien Dios ha puesto ventana para que la gente quebrantada vea a través de nosotros, vea por esa ventana. Pero algunas iglesias tapan la parte del área física y dicen, ok, no, esto no es para nosotros, es para las organizaciones de gobierno y las organizaciones sin fines de lucro. Ellos tienen la obligación de llevar comida al necesitado, de suplir al necesitado. Nosotros tenemos muy poquito para estar pasando aquí con nuestros niños, con nuestras actividades. No, ves para esas gentes, no tenemos que enfocarnos en, pero hay un área que se llama misericordia. Misericordia quiero, dijo el Señor, y no sacrificio. Cuando nos cegamos a esa parte, la gente mira a la iglesia y no pueden ver la intención que Dios tiene para ellas en el área física. En otras iglesias tapan el área social y pasa lo mismo. Dice, no es para nosotros esa área. Nosotros no somos una iglesia de evangelio social. ¿Y qué pasa entonces?
La gente que observa a través de la iglesia no ve la preocupación que tiene Dios por ellos en el área social. Recordemos lo que hemos estado estudiando. Otras iglesias dicen, en el área de la sabiduría dicen, ok, sabiduría, sí, sabemos que debemos proclamar la sabiduría de Dios. Pero si la gente viene a la iglesia, entonces yo voy a compartir con ellos las intenciones que tiene Dios para su vida. Pero la gente tiene que entrar. Y la gente que está afuera mira la iglesia y no ven la bondad de Dios para con ellos. Ni en el área de la sabiduría, ni en el ámbito social, ni en el área física. ¿Y qué pasa con lo espiritual? La iglesia dice, ahí sí, este sí es mi llamado. Nosotros estamos para llevar, para proclamar las intenciones espirituales de Dios, para que la gente sea salva. Y vaya, hermanos, que esto lo hemos hecho bien. Solo nos vamos por el área espiritual. Vamos y queremos evangelizar para que la gente acepte a Jesucristo. ¿Y qué hay en las otras áreas? Compartir con el pobre, compartir con el necesitado, compartir con el que está sufriendo en enfermedad, compartir en todas esas áreas que hemos visto. ¿Qué dice la gente cuando la gente en el área espiritual que nosotros estamos llevando y compartiendo el área espiritual porque ese es nuestro llamado? Cuando la gente mira a la iglesia dice, oh, qué bien, Dios se preocupa por mi futuro, pero cuando yo muera. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas las damos allá. Cuando venga Jesús vamos a ser salvos. Cuando venga Jesús vamos a tener salud. Cuando venga Jesús vamos a ser libres. Cuando venga Jesús vamos a ser no haber dolor. Cuando venga Jesús, Dios se preocupa de mi futuro. Tiene algo hermoso y perfecto, pero va a ser cuando yo muera, cuando Él regrese. Eso es el futuro. Y en el presente, ¿qué tenemos para la iglesia? No atendemos a esas tres áreas, solamente nos enfocamos al área espiritual. Estoy hablando de muchas iglesias. Recordemos que dije que íbamos a la iglesia global. Muchos en esta época están diciendo que no quiere nada con la iglesia. Mucha gente no cruza el otro lado de la pared para disfrutar de las bendiciones de Dios, porque dicen, tengo hambre hoy, estoy desempleado hoy, tengo uno, dijo drogadicto ahora, mi esposo es alcohólico, cuando llega a casa me golpea. Dios tiene buenas noticias para mí ahora. Recordemos al chico que se comió el folleto. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Porque la ventana que tenemos está empañada, está cerrada. No actuamos en esas tres áreas, solamente en la área espiritual. Lo que debemos es lavar la ventana, pero ¿cómo la vamos a limpiar? ¿Cómo la vamos a lavar? Siendo activos como pueblo de Dios para que Él demuestre su amor en cada área a través de nosotros. Que se cumpla su voluntad en cada área también de nuestra vida personal, como en la vida de nuestros hermanos en Cristo, como en nuestras familias, con la comunidad, con nuestros empleadores, con nuestros empleados, incluso con nuestros enemigos. Esto debemos de hacer, activarnos como el pueblo de Dios y abarcar todas las áreas. Una pregunta, hermanos. ¿Cuál o cuáles de las cuatro áreas que hemos hablado en las que Dios se interesa en la gente creen ustedes que la comunidad, los que necesitan de Dios, ve con claridad en su iglesia? Cuando esa gente mira a su iglesia por la ventana de su iglesia, ¿qué ve? ¿Las cuatro áreas o
2 áreas tapadas y 2 limpias. A veces hay iglesias que tienen esas 3 áreas tapadas y la área que le llamamos ahorita la espiritual, esa del evangelismo. Esa está más o menos limpia. ¿Cómo están nuestras congregaciones? A ese llamado que Dios nos dio, que seamos sal y luz del mundo. Hay una buena noticia para el día de hoy, pero ahorita faltan 14 minutos para que terminemos la clase. No vamos a terminar, hoy no vamos a alcanzar a terminar. Vamos a dejar esta parte allí, que somos la sal y luz del mundo en un mundo asoleado. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que decir? Tomémonos un tiempo. Paz y bendiciones para todos. Paz, hermana Celia. La verdad que estuvo muy linda la clase de hoy y es como que, al menos yo, ¿no? Siempre siento que el Señor trabaja mucho con usted y a través de sus palabras nos transmite mucho. Y me quedé pensando en la historia que usted contó de este muchacho que se había comido el folleto, porque es verdad, a veces vamos con la intención de hablar de la palabra y no estamos viendo realmente la necesidad que tiene esa persona. Y por ahí tenemos que mirar un poquito más y empezar a trabajar desde esa necesidad para poder llegarle de alguna manera, porque así como usted lo contó, es como que vamos con toda la intención de llevarle la palabra, de hablarle del Evangelio, y estamos tan emocionados y tan ilusionados con que esa persona pueda creer y pueda aprender de Cristo, que nos olvidamos que realmente necesita otra cosa y que tiene otra necesidad. Y bueno, justamente esta semana falleció el papá de una compañera y, y yo realmente generalmente nunca voy a los velorios ni nada de eso porque no sé lo que hacer en los velorios. Y bueno, me fui ese día y dije, no sé, no tengo ni idea ni por qué fui, porque en realidad no soy de ir. Y fui y me quedé con ella y acompañé y realmente no dije nada porque no sabía qué decir. Por ahí uno no está preparado para qué decir en esos momentos. Y me acuerdo que fui a buscar a uno de mis compañeros, le digo, acompáñame porque yo sola no quiero ir. Y me dice, pero yo no sé qué decir o qué hacer en este momento. Y le digo yo, lo único que tenés que hacer es estar. Vos andá y está, nada más. Y la chica valoró tanto eso que fuéramos y que estemos. Y bueno, ella es, bueno, yo le había contado que la mayoría de mis compañeras son todas católicas, entonces es un poco difícil llegarles. Y bueno, en estos momentos en que ella está muy débil, por así decirlo, eh, yo estoy tratando de llegarle de alguna manera a través de mensajes o a través de videos, eh, hablándole de la palabra, llevándole algunas citas bíblicas como para que ella pueda refugiarse en el Señor, porque la verdad es que después de haber pasado por la pérdida del papá, es como que uno no se anima todavía a ir a hablarle. Pero sí estoy trabajando con ella a través de los mensajes o de los videos, que por ahí es lo que yo más hago. Así que, bueno, confío en el Señor, en que el Señor va a estar tocando su corazón y que, bueno, ella va a poder acercarse a Cristo. Ese era mi aporte. Gracias, hermana Celia. Yo le diría que hiciera algo, unas tarjetitas de oración, que anote el nombre de la hermana, de la persona con la que está evangelizando o las personas que evangelizan, y sus necesidades, todas las necesidades. Y ore y téngala ahí en su lugar de oración. Y entonces,
todos los días ore por ella. Invite a su familia para orar por ella. Oren por ella hasta que usted vea cómo Dios va transformando esa vida. Eso es nada más para es para animarnos también. En una parte de aquí hay ¿cómo se le llaman? Nosotros le llamamos alfileres o algo, chinches, decimos, para tener los papelitos allí y recordar por quiénes y cuáles son sus necesidades. Eso es bonito. Gracias por su aportación, hermana, muy, muy lindo. Gloria a Dios. Ánimo, siga adelante, eso está precioso. Bello, bello. Y ¿alguien más quiere comentar? Yo les quería comentar lo siguiente. Creo, es que miren, hermanos, yo quisiera darles cosas que puedan ser útiles para ustedes, pero yo digo, no, tengo que enfocarme en eso y esto es básico para nosotros, esto del curso es muy básico. Por eso yo no quise enfocarme en estrategias para que las hicieran. Pues si no sabemos cómo actuar, de qué despojarnos, qué dejar, entonces vamos a ir quebrados también intentando ayudar a otros, ciegos de ciegos. Entonces, mire, tengo la idea de que la siguiente semana sea una clase sobre el interior, nosotros, o sea, cómo acercarnos a Dios y de qué batallamos. Pero también tengo esta visión en que del curso nos faltarían varias cosas. La siguiente semana yo también he pensado hablar de la es que son muchas las clases que tengo aquí. Hay algo que se llama ministerio holístico y este es un ministerio integral, un ministerio para todas las áreas. Y el final del curso es un proyecto que se llama Proyecto Semilla, pero no nos va a dar el tiempo para abarcar ambas cosas, evangelismo, proyecto Semilla y el ministerio holístico. Y entonces, ¿qué les gustaría a ustedes? Cuéntenme, son 4 minutos que tenemos. Hermanos, hermano Ángel, hermano Pedro, hermana Karina, hermana Ti. Hermana, yo creo que lo que su merced nos pueda dar y que tengamos nosotros la posibilidad de recibir para aplicarlo sería una bendición. O sea, lo que su merced tenga bien para que la iglesia repunte en estas partes vendría siendo una buen aporte para nosotros, ¿sí? Pues sí estamos trabajando en eso. Algunas cosas que la hermana nos ha compartido durante todas estas clases, aquí en Colombia nosotros las estamos aplicando, pues ya hemos tenido una experiencia con la hermana Leticia Ramírez, que estuvo aquí en Colombia y ella nos compartió mucho de las cosas que su merced nos ha repetido, por decirlo así, es el tiempo quieto. Sí se hace, hermana, sí se hace. Afortunadamente, pues la iglesia también ha tomado esa parte. No lo hacemos, digamos, qué brutos para orar esos muchachos, no, pero sí estamos trabajando en eso, hermano. Sí, pues yo creo que lo que su merced tenga bien darnos será una herramienta para seguir adelante en el trabajo que estamos realizando aquí en Colombia. Que me da mucha alegría saber eso, hermano.
Hermano Pedro, la hermana Leti, tuve la bendición de que fuese mi alumna un poco tiempo también. Y sí, de tiempo quieto. Con ellos, pues ya, ya es otra forma de trabajar con ellos. Eh, pues qué alegría me da, hermano Pedro, que estén trabajando en eso. Da mucha alegría, de verdad. Que Dios los bendiga y que les prospere y que puedan fructificar al 100 por 1. Y no solamente en su congregación, sino todas las que estamos aquí. Bueno, hermanos, creo que terminamos la clase.